9:16. Víctor, no recuerdo un pronunciamiento tan fuerte del presidente de la Unión Sindical Obrera, que apoyó incluso financieramente la campaña del presidente Gustavo Petro frente a las políticas del gobierno, principalmente frente a lo que está pasando con Ecopetrol. Yo la verdad no había escuchado a la USO desmarcarse tanto frente al presidente Petro, con quienes han sido muy afectos, lo apoyaron en campaña, pero mírelo a lo que lleva la situación de Ecopetrol, porque bueno, el primer año cayeron las utilidades y veníamos del punto más alto y demás, pero es que ya vamos 3 años consecutivos retrocediendo, y eso genera, Ricardo, alarmas para todos los trabajadores. Yo nunca había escuchado, la verdad me parecen muy fuertes estos pronunciamientos y el llamado. Por ejemplo, también el doctor Loza o el señor Loza nos decía, sí, la producción es la máxima de 10 años, pero no porque tengamos un hallazgo o un éxito exploratorio, sino que compramos por allá un activo petrolero que nos sumó producción. Pero mire el contrasentido, entonces, aquí prohíben el fracking en Colombia. Claro. Pero recibimos dinero, recibimos ingresos, dividendos de otro activo de Ecopetrol. Nos tapamos la nariz, cerramos los ojos, pero el fracking lo hacen en Estados Unidos. Entonces, Ricardo, ¿no termina siendo incoherente la política petrolera? No, y además el presidente quiere vender ese activo, ¿no? El presidente Petro. Internamente han intentado que no, él ha dicho, él ha dado la instrucción, véndanme el negocio de fracking en Estados Unidos. Recuerde, Ricardo, sería la puntilla final para Ecopetrol. Imagínese, que es uno de los grandes generadores de valor hoy en día para la compañía. Aurelio, 9:18. Hablamos de Ecopetrol, Ricardo, de la crisis financiera de la petrolera. Es que no se puede coger al detal una u otra cosa de las políticas de Petro frente a Ecopetrol. Es que es un as de políticas. Mire, la política energética. ¿Usted sabe cuántos pozos exploratorios tenía Ecopetrol en el año 2022? ¿Cuántos? Tenía 24. ¿Sabe cuántos tiene hoy? ¿Cuántos? 10. Oh, ahí está. 10. Más del 50% se ha reducido el número de pozos activos. Pero esa es una sola. Esa es una sola. ¿Qué opina que Ecopetrol, hoy el 10% o algo más de las inversiones de Ecopetrol están dedicadas a lo que ellos llaman los proyectos de baja emisión? O sea, a estos proyectos de geotermia y mil cosas, mientras se descuida la inversión, como le estoy mostrando. Y en la parte tributaria, ni hablemos. Víctor hizo un recuento, pero vale la pena mencionarlo. Es que la reforma del 2022, donde Ecopetrol, incluso después del fallo de la Corte Constitucional, que dijo que no se deberían gravar las regalías, sino que valía descontarlas del costo de operación. Y fíjese usted que Ecopetrol fue la columna vertebral de esa reforma tributaria. Después vino lo del alza de los combustibles. Claro, todo el mundo dice, le entró la plata a Ecopetrol. Le entró para sacarla. Es que no se le olvide que de estos 140 y pico billones de pesos que hemos hablado, ahí hay un componente muy alto de lo que fue el alza a la gasolina, que le entra a Ecopetrol y después el gobierno la captura a través de impuestos, de regalías o de dividendos. Y a propósito, hay que hacer un ejercicio muy conveniente. Cuando hablamos de regalías, impuestos y dividendos, hoy es probable que Ecopetrol esté trasladando al gobierno nacional una porción mayor de dinero por razón de impuestos que por razón misma de dividendos. Es decir, Ricardo, la política del gobierno, que era sangrar a Ecopetrol vía impuestos antes de repartir dividendos, que está saliendo perfecto. Y ni hablar del famoso tema del IVA, de las importaciones de diésel y de gasolina. Es una política de destrucción. Es una política de destrucción de Ecopetrol. Yo le agrego, Luis Ernesto, a esto una variante que no hemos mencionado acá. El precio de la acción. El precio de la acción, ¿de acuerdo? O sea, la desvalorización. Sí, ha sido impresionante. ¿Cuántos accionistas tiene Ecopetrol? Más del 32% de desvalorización. ¿Cuántos accionistas tiene Ecopetrol, Víctor, aproximadamente? Pero la acción... Y la cifra... Más o menos. Se la tengo que confirmar, pero digamos el 12% de las acciones están en manos de... Quiz, Aurelio. Aurelio responde el quiz. Son como el 12% lo tienen 240.000. Sí, debe estar más o menos. ¿Sabe cuántos accionistas tiene Ecopetrol? ¿Sabe? Todo aquel colombiano que esté en un fondo privado de pensiones es indirectamente accionista de Ecopetrol. Porque todos los fondos de pensiones tienen participaciones en Ecopetrol. El gobierno de Colombia, 88%. Y a través de la participación del gobierno nacional, pues todos somos dueños accionistas indirectamente de Ecopetrol. Les voy a agregar un elemento, Luis Ernesto, para la discusión. Y es que todo esto está enmarcado en una muy cuestionada presidencia de Ricardo Roa. Escándalos por doquier, situaciones muy serias que están en manos de la justicia y todavía sin saber si va a ser o no sancionado por el Consejo Nacional Electoral por el tema de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Es decir,
no hay buenos síntomas, no hay buenas señales desde Ecopetrol. Luis Ernesto. Ricardo, todo lo que está pasando con Ecopetrol, estas malas cifras que vemos en este último periodo, pero también lo que ha pasado en los últimos 3 años que describió ahorita el presidente del abuso, Tolosa, con mayor detalle, se resume en una frase que él dio que es absolutamente demoledora. Uno no puede comer carne y tomar leche de la misma vaca al mismo tiempo. Y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno en los 3 años. Vía impuestos, vía prohibir la exploración. Que yo, pues aquí ustedes me han escuchado, yo defiendo políticas del gobierno, la política pensional, laboral, pero en la política de transición energética no han hecho otra cosa que cometer un error tras el otro, porque lo que han hecho es matar a la gallina de los huevos de oro, o como lo decía el señor Tolosa, a la vaca que daba buena leche, se le están tratando de comer la carne con las consecuencias que todos entendemos que tiene eso. ¿Para qué? Pues para hacer una transición energética que es lenta y que requiere justamente de los frutos de esa posibilidad de las rentas de hidrocarburos para poder hacer la transición. La transición es necesaria y hay que hacerla, pero sin la plata de los hidrocarburos no se puede hacer. Y esto tiene un enorme contraste con otros 3 países suramericanos donde está ocurriendo es exactamente lo contrario. Mire, el 5 de agosto anunciaron en Brasil, la BP anunció el hallazgo más grande en los últimos 25 años. Un Brasil que es un gobierno también progresista. Lula, ¿no? Que no quieren llevar la producción a todo no es propiamente de derechas, Lula, ¿no? A lo que más de la producción la quieren llevar en Brasil. ¿Sabes por qué? Porque hay además plan, Lula, porque hay proyecto. Claro, Lula defiende el medio ambiente. Lula, por ejemplo, está luchando contra la deforestación en el Amazonas. Con todos esos recursos del petróleo, Lula está preparando a su país para enfrentar la crisis. Entonces, mientras que en Brasil hacen el hallazgo más grande de petróleo en los últimos 25 años, la BP, en Guyana también hay un desarrollo extraordinario. En Argentina, en Colombia, vamos... Argentina ya superó a Colombia en verdaderamente producción. Lamentable. 9:23 minutos. Petrobras reportaba recientemente, Víctor, unos resultados muy positivos. Petrobras estaba reportando utilidades que habían incrementado su cifra, si no recuerdo mal, aquí lo estoy buscando, en más de 150%. Yo creo que la cifra era 194%. Y Ricardo, y eso se ve también en el movimiento de las acciones, cuando usted compara Ecopetrol con otras empresas productoras en el mundo y se va muy para atrás en la línea de tiempo, pues ve que las acciones de Ecopetrol están muy deprimidas frente a otras en el mundo. Claro, en los últimos meses sí ha habido una pequeña recuperación en la acción de Ecopetrol. Ayer lo destacaba el presidente Roa, pero es que las acciones no están superando ni los 1.800 pesos por acción. Cuando llegó este gobierno, Ricardo, la acción de Ecopetrol valía 3.600 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia, se ha desplomado cerca de un 50%, por hacer un cálculo rápido. Y esa es como la reacción, la respuesta de los mercados sobre la incertidumbre que genera el futuro de la compañía. Exactamente, el dato del aumento de la utilidad de Petrobras fue un incremento, Paola, de 193%. Mientras sí, aquí y es cae, que como en Brasil, Paola y Víctor, y así es que hay que mirarlo en términos relativos. Exacto, pues que hay una política del gobierno que no es precisamente la mejor. Es una decisión política. Es un tiene cóctel usted de una factores. Directriz. Claro, exacto, es un cóctel de factores. Matar la gallina de los huevos de oro. No podemos tomar leche y comer carne de la misma vaca. De la misma vaca. Esa es una gran descripción que hace una gran descripción. El señor con un agravante. Del abuso con un agravante. Y es que el actual ministro de Minas era presidente del abuso. El señor Edwin Palma precisamente sabe de cómo tienen que estar sufriendo ahorita el señor Loza y compañía, porque deben decir, pero ¿cómo así? Nosotros estábamos toda la vida tratando de luchar por el trabajo, por tener más perforaciones, más pozos, y ahorita es justamente un ex sindicalista y un expresidente del abuso el que desde el gobierno también tira directriz y tira línea para todo lo contrario. Digamos, es una contradicción infinita, Ricardo, pero también le quiero decir, y volviendo al panorama del continente, porque finalmente todo es en términos relativos, no solamente el éxito de Petrobras en Brasil, sino que mire usted también el señor aquí, nada más Nicolás Maduro, el día que a Chevron le renuevan la licencia, que salió a decir, bienvenida por los próximos 100 años, siempre Venezuela te quiere, Chevron. Entonces tiene usted a Maduro, tiene usted a Lula, tiene usted a los gobiernos
de izquierda del continente, atrayendo inversión extranjera en materia de petróleo, sacando petróleo como Pedro por su casa, nadie ahí pues se alerta por ninguna cosa, y en cambio nosotros sí, pues teniendo que importar gas más caro desde el Golfo de México, teniendo que generando empleo afuera y no generando empleo aquí en la casa, no tiene sentido nada. El valor de la acción de Ecopetrol en 2022 era de 2.906 pesos, hoy el valor de la acción está en 1.855 pesos. Ya regresamos en Mañanas Blue.